La penumbra del pasillo se había convertido en mi única aliada, ocultando mi silla de ruedas justo detrás del marco de roble de la puerta entreabierta que daba a la sala principal. Llevaba 2 semanas perfeccionando el arte de ser invisible en mi propia casa, cubierta por una manta de lana que picaba en la piel, fingiendo una fragilidad que, irónicamente, me estaba dando la fuerza de un general en plena guerra. El olor a cera antigua y madera, que antes me traía paz, ahora se mezclaba con el aroma dulzón y barato del champán que mis hijos habían comprado para la ocasión. No celebraban un cumpleaños, ni un logro profesional, ni siquiera una reunión familiar ordinaria. Estaban celebrando el cronómetro que, según ellos, marcaba los últimos segundos de mi existencia. Desde mi posición podía ver el perfil de mi hijo mayor, Álvaro, cuya silueta se recortaba contra la luz dorada de la lámpara de pie, esa misma lámpara que compré con mi primer aguinaldo hace 40 años. Él no veía a su madre, veía un obstáculo a punto de ser removido, una cifra en rojo a punto de volverse negra. Álvaro levantó la copa con una teatralidad que me revolvió el estómago, haciendo tintinear el cristal con una alegría obscena que resonó en las paredes de mi casa colonial valorada en $1,2 millones. Su traje, de un corte supuestamente italiano, pero que yo sabía que era una imitación, se tensaba en su espalda mientras se dirigía a su hermana con una sonrisa depredadora. «Por fin, el médico», dijo, 3 meses máximo. «Cuando se muera, vendo la casa de la playa y me compro el Porsche». «Ya era hora», exclamó sin el menor atisbo de culpa, como quien finalmente se deshace de una plaga molesta. Sus palabras no flotaron en el aire, cayeron como piedras pesadas sobre el suelo de parqué, confirmando lo que mi instinto maternal se había negado a aceptar durante años. No había dolor en su voz, solo una impaciencia voraz, la urgencia de un ludópata que sabe que la banca está a punto de saltar y que el dinero, mi dinero, sería su salvación de las deudas de juego que creía que yo ignoraba. En ese instante, mi corazón se detuvo un segundo, no por la enfermedad terminal que fingía para ponerlos a prueba, sino por la certeza absoluta de que, para ellos, yo ya era un cadáver rentable. Sentí un frío que no provenía de la corriente del pasillo, sino de la comprensión visceral de que mi vida se había reducido a una transacción inmobiliaria y bancaria. Me aferré a los reposabrazos de la silla, con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos bajo la manta, conteniendo un grito de rabia que habría delatado mi posición y arruinado mi estrategia. Tenía que tragarme el veneno de su traición en silencio, digerirlo y convertirlo en el combustible que alimentaría mi contraataque. ¿3 meses? Pensé con una lucidez afilada, mientras mis ojos se humedecían no por tristeza, sino por la furia de una matriarca subestimada. Si ellos querían jugar con el tiempo, yo les enseñaría que el tiempo es un recurso que se puede manipular y que su reloj no estaba sincronizado con el mío. Rebeca, mi hija menor, estaba sentada en el sofá de terciopelo beige, con las piernas cruzadas y esa expresión de perpetua insatisfacción que había cultivado desde la adolescencia. Lejos de reprender a su hermano por la brutalidad de su brindis, soltó una risita cómplice, tintineando sus pulseras de oro. Regalos míos, por supuesto, mientras inspeccionaba la sala como si ya estuviera redecorándola mentalmente. Solo asegúrate de que el notario tenga todo listo para la firma del poder total esta semana, Álvaro. No quiero sorpresas con los impuestos de sucesión. Y la platería es mía. Eso ya lo hablamos, dijo ella, con la frialdad de una tasadora de subastas. Su codicia era menos ruidosa que la de Álvaro, pero más precisa, más calculadora. Ella no quería el dinero para jugar. Lo quería para aparentar un estatus que nunca se había ganado con el sudor de su frente, utilizando a mis nietos como peones emocionales para justificar su derecho a despojarme de todo. En una esquina de la sala, casi invisible para ellos, pero dolorosamente clara para mí, estaba Candelaria, mi fiel empleada doméstica desde hace 2 décadas. Servía el champán con la cabeza baja, sus manos temblorosas delatando la vergüenza ajena que sentía al ser testigo de aquella rapiña moral. Ella, que había limpiado mis lágrimas cuando enviudé y que conocía cada rincón de esta casa mejor que mis propios hijos, era la única que,
Mantenía la dignidad en esa habitación. Cuando Álvaro le arrebató la botella de la mano, sin siquiera mirarla ni darle las gracias, vi cómo Candelaria apretaba los labios, lanzando una mirada furtiva hacia el pasillo oscuro, donde yo me escondía, como si pudiera sentir mi presencia espectral. Su silencio era un grito de lealtad, y su incomodidad era la única prueba de humanidad restante en esa cena macabra. Ella sabía que yo no estaba perdiendo la cabeza, como ellos decían. Ella sabía que la leona solo estaba dormida, esperando el momento exacto para despertar. Fue entonces cuando mis ojos se clavaron en el objeto que confirmaba la magnitud de la conspiración. Una tablet de última generación, abandonada descuidadamente sobre la mesa de centro de caoba. La pantalla no estaba bloqueada, brillaba con una luz azulada, proyectando un resplandor fantasmal sobre el jarrón de flores marchitas. Me incliné milimétricamente hacia adelante, agudizando la vista, y lo que leí me heló la sangre más que cualquier diagnóstico médico. Un archivo de Excel abierto titulado «Liquidación final mamá». No era un borrador, no eran notas al aire. Era una hoja de cálculo estructurada, con filas y columnas detalladas. Podía distinguir, incluso desde la distancia, celdas marcadas en rojo y verde, con fechas que coincidían sospechosamente con mis supuestas citas médicas y cifras que representaban la desintegración sistemática de un patrimonio que me había costado 50 años construir. Aquella luz digital iluminaba la verdad desnuda. Ya se habían repartido mi piel antes de cazar al oso. Vi el epígrafe: «Venta urgente, Terreno Sur», con un descuento del 40% anotado al margen. Una cifra que indicaba que ya tenían compradores buitre, alineados, esperando mi último suspiro para devorar las tierras que compré con el dinero de mis primeros contratos textiles en 1985. Cada línea de ese Excel era una puñalada a mi historia. Las 16 horas diarias cosiendo en un sótano húmedo, las manos sangrando por la tela vaquera dura, las joyas de mi abuela vendidas para pagar la maestría de $120,000 de Álvaro. Todo ese sacrificio, todo ese dolor y privación, reducido a un documento digital preparado para ser ejecutado en el momento en que mi corazón dejara de latir. La tablet era la pistola humeante, la prueba tangible de que no se trataba solo de ingratitud filial, sino de un plan financiero premeditado y despiadado. De repente, Álvaro se giró bruscamente hacia la puerta del pasillo, como si hubiera escuchado el crujido de mi respiración agitada o el roce de la manta. Me congelé, dejando de respirar, convirtiéndome en una estatua en la penumbra. «¿Oíste eso?», preguntó, con la paranoia típica de quien tiene la conciencia sucia. Rebeca resopló, restándole importancia mientras se miraba las uñas. «Será la casa, que es vieja», o mamá intentando levantarse para ir al baño, aunque ya sabes que no puede ni con su alma. Esa frase, cargada de desprecio por mi supuesta invalidez, fue el salvoconducto que necesitaba. Creyeron que mi debilidad era su escudo, que mi mente estaba tan deteriorada como mi cuerpo fingía estar. No sabían que su arrogancia era precisamente el punto ciego donde yo clavaría mi daga. Relajé los hombros lentamente cuando volvieron a su conversación sobre coches y viajes, pero mi mente ya estaba trazando las coordenadas de su ruina. Retrocedí con la silla de ruedas, centímetro a centímetro, asegurándome de que las gomas no chirriaran contra el suelo. Casasía. Movimiento hacia atrás era una promesa silenciosa de guerra. Me deslicé hacia la oscuridad profunda de mi habitación, no para dormir, sino para planificar. Esa noche, mientras ellos brindaban por mi muerte inminente y se repartían las migajas de mi imperio, yo no derramaría ni una lágrima más por la familia que había perdido. Esa familia había muerto en esa sala junto con mi ingenuidad. Ahora, en la soledad de mi cuarto, rodeada de los fantasmas de mi pasado y la certeza de mi futuro, saqué mi viejo cuaderno de notas de debajo del colchón. Si querían una liquidación, tendrían una liquidación, pero no sería la que aparecía en su miserable Excel. Sería una auditoría moral y financiera que los dejaría, por primera vez en sus vidas, completamente desnudos ante el mundo. Acurrucada en la cama, miré mis manos bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana.
La piel estaba arrugada y manchada por la edad, pero bajo esa superficie frágil, mis dedos aún recordaban el dolor punzante de 1985, el año en que la vida decidió probar mi resistencia tras la muerte súbita de mi esposo. Cerré los ojos y el olor a humedad de aquel sótano regresó a mí con una violencia intacta, transportándome a las noches interminables, donde el zumbido de mi vieja máquina de coser era la única canción de cuna que conocía. No había lujos, ni descanso, ni pérdida de memoria. Entonces, solo había una viuda de 33 años con 2 bocas que alimentar y una deuda hipotecaria que amenazaba con tragarnos enteros si dejaba de pedalear, aunque fuera por un solo segundo. Recuerdo con precisión quirúrgica las jornadas de 16 horas diarias, encorvadas sobre metros interminables de tela vaquera, rígida y áspera que parecían no tener fin. Mi oficina era un cuarto sin ventilación debajo de la escalera, donde la temperatura subía a 40 grados en verano y me congelaba los huesos en invierno. Tenía que entregar 200 uniformes escolares cada semana para ganar apenas lo suficiente, para mantener la nevera medio llena y pagar la luz. Cada puntada era una batalla contra el sueño. Cada dobladillo terminado era una pequeña victoria contra la miseria que arañaba nuestra puerta. Mis hijos dormían arriba, ajenos al ruido rítmico de la aguja percutiendo la tela, mientras yo calculaba mentalmente cuántos botones más tenía que coser para comprarles zapatos nuevos para el colegio. Hubo noches en las que la tela vaquera, dura como el cartón, me cortaba las yemas de los dedos hasta hacerlas sangrar, manchando el hilo blanco con pequeñas gotas rojas que tenía que limpiar frenéticamente con alcohol. No me detenía. Me vendaba los dedos con cinta adhesiva barata, apretando los dientes para ignorar el ardor, y seguía cosiendo hasta que el sol despuntaba por la rendija del sótano. Esas cicatrices invisibles en mis manos fueron los cimientos sobre los que se construyó Textiles Llorente, un imperio levantado no con suerte, sino con sangre, sudor y una obstinación feroz por darles a Álvaro y Rebeca la vida suave que yo nunca tuve. Ellos no vieron esa sangre, solo vieron la ropa limpia y la comida caliente que aparecía mágicamente en la mesa, como si el dinero cayera del cielo y no de mis heridas. El sacrificio no terminó cuando salí del sótano, simplemente cambió de forma y se volvió más costoso. La imagen se disolvió para dar paso al recuerdo de la joyería del centro, hace 25 años, cuando Álvaro fue aceptado en esa universidad privada de élite. El orgullo que sentí entonces fue tan ciego como mi amor. Para cubrir la matrícula y los gastos iniciales sin tocar el capital operativo de la fábrica, llevé el estuche de terciopelo azul que contenía las esmeraldas de mi abuela, la única herencia familiar que poseía. El tasador me ofreció una suma insultante, pero yo acepté sin regatear porque mi hijo merecía lo mejor. Vendí mi pasado para comprar su futuro, deshaciéndome de 80 años de historia familiar en una transacción de 15 minutos para que él no tuviera que trabajar ni un solo día mientras estudiaba. A lo largo de los siguientes 6 años, desembolsé un total de $120,000 en su licenciatura y en esa maestría en administración de empresas que, irónicamente, ahora utiliza para desfalcarme. Mientras yo seguía supervisando los turnos de la fábrica desde las 5 de la mañana, asegurándome de que cada pedido saliera perfecto, Álvaro vivía una juventud dorada de fiestas, viajes de esquí y coches que cambiaba cada 2 años. Nunca le pedí que trabajara en vacaciones, nunca le exigí que devolviera un centavo. «Es una inversión», me repetía a mí misma cada vez que firmaba un cheque con la mano cansada. «Él se encargará de todo cuando yo ya no pueda». Qué ingenua fui al pensar que la gratitud era una asignatura que se enseñaba en las aulas de negocios. Luego llegó el turno de Rebeca, hace apenas 5 años, cuando mi cabello ya era completamente blanco y mis piernas empezaban a pedir tregua. Vino a verme llorando con esa habilidad teatral que ahora sé que usa para manipular a cualquiera, diciéndome que su matrimonio peligraba si no se mudaban a un piso más grande, en una zona decente para los niños. No era una necesidad real, era vanidad pura, el deseo de competir con sus amigas del club social. Aún así, su llanto me rompió las defensas. Fui al banco al día siguiente
y retiré $85.000 de mi fondo personal de retiro, un dinero que había guardado religiosamente durante décadas para mi propia vejez, para no ser una carga para nadie. Le entregué el cheque bancario en este mismo salón, pensando que estaba comprando su tranquilidad y asegurando el techo de mis nietos. Ella me abrazó, me dijo que era la mejor madre del mundo y prometió que ese dinero sería devuelto en cuanto la situación de Jorge mejorara. Nunca vi ni un solo pago de vuelta, ni siquiera un intento de abono simbólico. Ese dinero, que representaba años de privaciones y ahorro hormiga, se transformó instantáneamente en cortinas de seda, importada, y muebles de diseñador que ahora adornan un piso donde rara vez soy invitada. Mi seguridad financiera se convirtió en su decoración de interiores, y mi generosidad fue archivada en su mente no como un préstamo, sino como un derecho de nacimiento. Pero el golpe más doloroso no fue financiero, sino psicológico, y comenzó hace 2 años, cuando decidí delegar la gestión diaria de la empresa en ellos. Confié. Les entregué las llaves del reino que construí desde aquel sótano húmedo. Al principio, todo parecía normal, hasta que los dividendos trimestrales empezaron a menguar sin explicación lógica. Cuando pedí ver los extractos bancarios detallados y las facturas de proveedores, la actitud de Álvaro cambió radicalmente. En lugar de mostrarme los libros, me miró con una condescendencia estudiada y me dijo: «Mamá, ya te los mostré la semana pasada. ¿No te acuerdas?». Fue la primera semilla de duda que plantaron en mi mente fértil, el inicio de una campaña de gaslighting, orquestada para inhabilitarme. Durante meses, cada vez que insistía en revisar una cuenta o cuestionaba un gasto de $5.000 en representación, la respuesta era la misma, repetida a dúo por mis 2 hijos. «Mamá, estás confundida. Eso ya lo hablamos. Te estás obsesionando. Quizás deberías ver al neurólogo». Me hicieron creer que mi memoria fallaba, que los números que yo había dominado toda mi vida se me escapaban. Me hicieron dudar de mi propia cordura para ocultar sus robos. Recuerdo una tarde específica en la oficina, cuando encontré un retiro de $15.000 en efectivo sin justificar. Cuando confronté a Rebeca, ella llamó a Álvaro delante de mí y le dijo en voz baja: «Está pasando otra vez. Está alterada por cosas que no existen». Me obligaron a ir a médicos. Me sugirieron pastillas para la ansiedad. Me trataron como a una niña senil cada vez que mi instinto empresarial detectaba una irregularidad. Llevan 2 años construyendo meticulosamente la narrativa de mi demencia, no porque yo estuviera enferma, sino porque mi lucidez era el único obstáculo entre ellos y la caja fuerte. Cada olvido que ellos inventaban era una coartada para sus desfalcos. Cada vez que yo cedía por agotamiento mental, ellos ganaban terreno. Me convirtieron en una prisionera de mi propia mente, utilizando mi confianza y mi amor maternal como armas para desarmarme, para que el día que decidieran declararme incapaz, nadie, ni siquiera yo, pudiera oponerse. Ahora, en la oscuridad de mi habitación, con el sonido de sus risas lejanas celebrando mi final, todas esas piezas encajaban con una claridad aterradora. Los uniformes cosidos con sangre, las joyas de la abuela, los ahorros de mi retiro, la confianza ciega. Todo había sido combustible para la hoguera de su avaricia. No era solo dinero lo que me habían robado. Me habían robado la validación de mi vida entera, tratando de reescribir mi historia de éxito como la tragedia de una anciana decrépita. Pero esa noche, mientras acariciaba las cicatrices de mis dedos, entendí que el sacrificio había terminado. La mujer que cosía 16 horas diarias no había muerto. Solo estaba esperando el momento de cortar el hilo que la ataba a estos parásitos. Me sequé una lágrima solitaria que rodaba por mi mejilla. No de tristeza, sino de determinación fría. Ya había llorado suficiente por ellos. Había pagado sus vidas con la mía, y el saldo estaba en rojo. Cerré el puño con fuerza, sintiendo cómo la artritis protestaba, un dolor real que me anclaba al presente y me recordaba que seguía viva y peligrosa. Mañana no sería la madre abnegada ni la anciana confundida. Mañana empezaría la auditoría, y cada centavo que me habían quitado, cada mentira que me habían contado,
regresaría a ellos con intereses compuestos. Me acomodé en la almohada, lista para descansar, porque necesitaría cada gramo de energía para desenterrar los cadáveres que ellos creían haber escondido también. La cacería estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, con el silencio sepulcral que precede al amanecer, me deslicé de la cama aprovechando que la casa aún dormía, la resaca de su prematura celebración. Mis movimientos eran calculados, ignorando el dolor articular matutino para arrastrarme hacia la sala de estar, el escenario del crimen moral de la noche anterior. Me acerqué al sofá de terciopelo donde Álvaro había estado sentado y deslicé mi mano temblorosa bajo el faldón de tela, buscando a ciegas hasta que mis dedos rozaron el metal frío de mi viejo iPhone 8. Lo había dejado allí en modo de grabación, oculto entre las sombras y el polvo, actuando como un testigo digital silencioso durante 4 horas ininterrumpidas. Al recuperarlo, sentí el peso del dispositivo como si fuera una granada de mano, lista para ser detonada. Sabía que lo que contenía ese archivo de audio destruiría cualquier vestigio de amor maternal que pudiera quedarme, pero necesitaba la confirmación forense de su crueldad. Regresé a mi habitación y me encerré con llave, conectando mis auriculares con la urgencia de quien busca un diagnóstico vital. Presioné play y la barra de sonido comenzó a fluctuar, llenando mis oídos con el ruido ambiental de copas, chocando, y risas distorsionadas. Durante los primeros 20 minutos, solo escuché banalidades, pero entonces la voz de Álvaro cortó el aire con una nitidez aterradora. No estaba hablando de tristeza o duelo. Estaba hablando de logística funeraria, con una frialdad empresarial. Escuché cómo debatían sobre el ataúd más barato posible, argumentando que nadie se fija en la madera cuando ya estás bajo tierra. Cada palabra era un martillazo a mi dignidad, una prueba auditiva de que mi vida se medía en costos hundidos y márgenes de ahorro para sus futuros caprichos. El momento cumbre de la grabación, el que me obligó a pausar el audio para tomar aire, llegó en la marca de la hora y 40 minutos. La voz de Rebeca se escuchaba clara, probablemente inclinada, hacia la mesa para servirse más vino. Ojalá se muera antes de Navidad, en serio. No quiero tener que gastar en un regalo que no va a usar. Y además, si fallece en diciembre, podemos liquidar los impuestos antes del cierre fiscal del año. Me quedé paralizada, mirando el techo de mi habitación mientras una lágrima solitaria de rabia pura, no de tristeza, trazaba un camino por mi mejilla. No me veían como su madre. Me veían como un pasivo financiero que debía ser amortizado antes de las fiestas. Esa frase, antes de Navidad, se grabó en mi mente como un tatuaje de fuego, marcando el punto de no retorno en mi plan. Guardé el archivo en 3 ubicaciones diferentes de la nube, asegurándome de que esa evidencia fuera indestructible. Pero el audio era solo el componente emocional. Necesitaba la prueba financiera, los números duros que había vislumbrado en la tablet. Aprovechando que Álvaro había salido a jugar pádel, manteniendo su fachada de vida despreocupada, y Rebeca dormía hasta tarde, me dirigí al despacho de la casa. Sabía que Álvaro era descuidado. Su arrogancia le hacía creerse intocable, por lo que no me sorprendió encontrar la impresora con la bandeja de salida aún tibia. Allí, olvidado o descartado con prepotencia, estaba el documento impreso del Excel que había visto la noche anterior. Liquidación final mamá V3. Lo tomé con mis manos enguantadas, tratándolo como la prueba contaminada que era. Al analizar el papel bajo la luz de mi lámpara de escritorio, la magnitud del desfalco planeado me golpeó el estómago con la fuerza de un puñetazo físico. La hoja de cálculo detallaba no solo la venta de la casa de la playa, sino la liquidación de lotes comerciales que poseía en la zona industrial, propiedades que generaban rentas pasivas vitales para la empresa. Lo más alarmante no era la venta en sí, sino el precio pactado. Estaban marcados para ser vendidos con un 40% de descuento sobre el valor de mercado. Mis ojos recorrieron las columnas de cifras, confirmando que estaban regalando un patrimonio de décadas a cambio de liquidez inmediata, sacrificando el futuro de la familia por dinero rápido, que, conociendo a Álvaro, se evaporaría en meses. En la columna de comprador asignado,
Los nombres no eran de inmobiliarias respetables, sino de sociedades anónimas que reconocí de inmediato como empresas buitre, conocidas por comprar activos en litigio o de sucesiones conflictivas. Inversiones Delta, Grupo KO, nombres que resonaban a fuego, oportunismo y lavado de dinero. Álvaro ya había pactado con ellos. Las fechas de cierre tentativas estaban marcadas para la semana siguiente, a mi muerte estimada. Esto significaba que los contratos de promesa de compraventa probablemente ya estaban redactados, esperando solo mi certificado de defunción o un poder notarial absoluto para ser ejecutados. La traición tenía nombres, apellidos y fechas de vencimiento. Escaneé el documento con mi celular, capturando cada celda, cada número rojo, cada prueba de su incompetencia y avaricia. Pero el rompecabezas aún tenía piezas sueltas. Necesitaba entender la urgencia. ¿Por qué vender al 40% menos? ¿Por qué esa desesperación por la liquidez inmediata? La respuesta llegó cuando logré acceder a la laptop de Álvaro, que había dejado imprudentemente abierta en la mesa del comedor mientras se duchaba tras su partido. La contraseña fue patéticamente fácil de adivinar: la fecha de su propio cumpleaños. Al entrar en su correo electrónico, fui directamente a la papelera y a la carpeta de archivos enviados, sabiendo que ahí es donde se esconden los secretos más oscuros. Mis ojos se movieron rápidamente buscando palabras clave como deuda, pago o préstamo. Lo que encontré en un hilo de correos con un sujeto llamado El Turco me heló la sangre y confirmó mis peores sospechas sobre la seguridad física de mi hogar. Los correos no eran de un banco, sino de un prestamista ilegal. El lenguaje era velado pero amenazante. El lunes se vence el plazo, Álvaro. No queremos excusas. ¿Queremos los 80.000 o vamos por los activos? La respuesta de mi hijo era un monumento a la cobardía y la traición. Adjuntaba fotos de la escritura de mi casa principal, esta casa donde él dormía y comía gratis, ofreciéndola como garantía futura inminente. Estaba usando mi techo, mi santuario, como aval para sus deudas de juego. Leí el último correo de la cadena, fechado hace apenas 2 días. Mi madre ya no está en condiciones de oponerse. Tendré la firma del poder total esta semana. La casa es vuestra garantía. Solo necesito una prórroga de 7 días. Me tuve que sentar en la silla del comedor, sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta. No solo esperaban mi muerte, estaban hipotecando mi vida mientras aún la vivía, vendiéndome a criminales para cubrir sus vicios. Si mi plan fallaba, si no actuaba con precisión quirúrgica, estos prestamistas podrían venir a desalojarme con un contrato fraudulento, avalado por mi propio hijo. La urgencia de la venta de los terrenos con descuento cobraba sentido. Necesitaba efectivo para calmar a El Turco mientras se procesaba la herencia grande. Hice capturas de pantalla de toda la conversación, asegurándome de que las fechas y los remitentes fueran claramente visibles. Imprimí 2 copias de cada correo y luego borré el historial de búsqueda, dejando la computadora exactamente como la había encontrado. Mis manos ya no temblaban, se habían endurecido con la certeza de la batalla. Inminente. Tenía el motivo, deudas de juego, el método, venta fraudulenta de patrimonio, y la oportunidad, mi supuesta incapacidad. Pero me faltaba una última evidencia, una que golpeara a Rebeca directamente y demostrara que su codicia era tan activa y depredadora como la de su hermano, aunque más doméstica. Regresé a mi habitación y encendí el monitor que tenía escondido en el fondo de mi armario, conectado a una microcámara que había instalado semanas atrás en la estantería, camuflada en el lomo de un libro falso. Sabía que Rebeca entraba a mi cuarto cuando yo fingía estar sedada o dormida, pero necesitaba ver exactamente qué hacía. Rebobiné la grabación hasta la tarde anterior, justo antes de la cena. La imagen en blanco y negro mostró a Rebeca entrando de puntillas, mirando hacia mi cama donde un bulto bajo las sábanas simulaba mi cuerpo en reposo. No se acercó para ver si respiraba. Se fue directo a la cómoda antigua. En la pantalla vi con claridad de alta definición cómo abría los cajones con una familiaridad insultante. Sacó el joyero de viaje,
ese donde guardaba las pocas piezas de valor sentimental que me quedaban tras pagar la educación de Álvaro. La vi probarse un collar de perlas frente a mi propio espejo, haciendo poses ridículas, para luego guardárselo en el bolsillo de su chaqueta. Pero no se detuvo ahí. La vi caminar hacia la pared y descolgar un pequeño cuadro, al óleo, una pieza original de un pintor local que valía unos $3,000, y meterlo en una bolsa de compras que traía plegada. Estaba saqueando la habitación de su madre moribunda, llevándose souvenirs antes de que el inventario oficial pudiera registrarlos. Guardé el clip de video en una memoria USB encriptada. Verla robarme así, con esa impunidad, mientras yo estaba supuestamente agonizando a 2 metros de ella, eliminó cualquier rastro de culpa que pudiera sentir por lo que les iba a hacer. Rebeca no quería recuerdos de su madre. Quería activos liquidables que pudiera sacar de la casa sin dejar rastro fiscal. Su codicia era de rapiña, de hormiga, robando grano a grano mientras el granero se quemaba. Tenía pruebas de su robo hormiga y del gran robo patrimonial de Álvaro. La balanza de la justicia estaba cargada y yo tenía el dedo en el gatillo. Con todas las evidencias digitales y físicas aseguradas en mi caja fuerte, oculta bajo las tablas del piso, me senté a revisar el mapa de mi contraofensiva. Tenía 4 pilares sólidos, el audio que demostraba la premeditación y la malicia emocional, el Excel que probaba la administración fraudulenta y el daño patrimonial, los correos que vinculaban a Álvaro con actividades criminales y ponían en riesgo la vivienda principal, y el video que mostraba a Rebeca cometiendo hurto doméstico flagrante. No eran suposiciones de una anciana paranoica, eran hechos irrefutables, admisibles en cualquier tribunal y devastadores en cualquier cena familiar. El reloj marcaba las 11 de la mañana del domingo. Sabía que tenía menos de 24 horas antes de que Álvaro intentara forzar la firma del poder notarial el lunes por la mañana. El turco no esperaría, y Álvaro tampoco. La presión sobre él era mi mayor ventaja estratégica. Su desesperación lo haría descuidado, precipitado. Yo, en cambio, tenía el control del tiempo y de la información. Miré por la ventana hacia el jardín, donde mis nietos jugaban ajenos a la guerra civil que estaba a punto de estallar en su familia. Por ellos, y por mi propia dignidad, debía ejecutar el siguiente paso con precisión militar. Era hora de dejar de ser la observadora pasiva y convertirme en la arquitecta activa de su caída. Necesitaba aliados legales y movimientos bancarios rápidos. El lunes sería un día de sangría, pero no sería la mía. Respiré hondo, sintiendo una calma extraña, casi eléctrica. La fase de recolección de inteligencia había terminado. Ahora comenzaba la fase operativa. Mi enfermedad estaba a punto de entrar en remisión milagrosa, al menos lo suficiente para visitar al único hombre en esta ciudad que odiaba la injusticia tanto como yo, el doctor Fermín Olivares. Me preparé mentalmente para salir de mi papel de inválida por unas horas. Tendría que ser extremadamente cautelosa para salir de la casa sin ser vista, o inventar una excusa perfecta. Pero mi mente, afilada por años de negociaciones con proveedores difíciles y crisis económicas, ya estaba tejiendo la coartada. Les diría que necesitaba ir a la iglesia a confesarme, a preparar mi alma para el final. Nadie le niega el consuelo espiritual a una moribunda, y mucho menos si eso la mantiene dócil. Sería la salida perfecta para orquestar su destrucción legal. Con el dossier de pruebas virtualmente bajo el brazo y la determinación de acero en mi pecho, me miré al espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima de la cena de anoche, era la CEO de Textiles Llorente, regresando de su retiro forzoso para despedir a los empleados más corruptos que jamás había tenido, sus propios hijos. La evidencia estaba lista. El veredicto ya estaba dictado en mi corazón. Solo faltaba la ejecución de la sentencia. Mañana, el mundo de Álvaro y Rebeca empezaría a colapsar, y ni siquiera lo verían venir hasta que los escombros les llegaran al cuello. El plan silencioso estaba a punto de dejar de ser una idea para convertirse en una maquinaria imparable. Cerré los ojos un instante, visualizando la cena del próximo sábado. No sería una despedida fúnebre.
sería una revelación bíblica. Y yo sería el Dios vengador que separaría el trigo de la paja, el dinero del parásito, la verdad de la mentira. Todo estaba listo. Que comience el juego. El lunes amaneció con una lluvia fina y gris que me sirvió de cobertura perfecta. A las 8:30 de la mañana, le dije a Candelaria que necesitaba ver al padre Anselmo para la confesión final, antes de que mis fuerzas me abandonaran por completo. Álvaro, con resaca del fin de semana y demasiado ocupado revisando las apuestas deportivas en su celular, ni siquiera levantó la vista cuando Candelaria me ayudó a subir al taxi en la puerta, envuelta en un chal negro y con mi inseparable bastón. «Que rece por nosotros, mamá», murmuró con sarcasmo sin saber que mis plegarias ese día no serían para pedir perdón, sino para impartir justicia. En cuanto el taxi dobló la esquina y salió de su campo visual, mi postura se enderezó milagrosamente. Le di al conductor la dirección del bufete de abogados en el centro financiero, no la de la iglesia. El tiempo de la misericordia había terminado. Comenzaba el tiempo de la ley. El despacho del doctor Fermín Olivares olía a caoba antigua, tabaco de pipa y seguridad, un aroma que no había respirado en años. Fermín, mi amigo y notario desde hacía 3 décadas, me recibió con una mezcla de preocupación genuina y asombro al verme caminar sin ayuda, aunque con cautela. Cuando le puse los auriculares y le mostré el Excel impreso y las fotos de los correos con el prestamista, su rostro pasó de la cortesía profesional a una indignación roja y visible. No necesitó escuchar las 4 horas de grabación. Los primeros 10 minutos de sus risas planeando mi funeral fueron suficientes para que golpeara su escritorio con el puño. «Esto es criminal, Beatriz. No es solo ingratitud. Es una conspiración para delinquir contra una persona vulnerable», sentenció con su voz grave de barítono, ajustándose las gafas mientras empezaba a redactar mentalmente la contraofensiva. Nuestra primera maniobra fue quirúrgica y devastadora. La revocación inmediata de todos los poderes notariales. A las 9:45 am, firmé el acta notarial número 14.520, anulando el poder general de administración que le había otorgado a Álvaro 2 años atrás. Fermín se aseguró de que la notificación no se enviara digitalmente para no alertarlos antes de tiempo. Se entregaría físicamente mediante un burofax certificado el lunes siguiente a primera hora, cuando ya fuera demasiado tarde para ellos. Con esa firma, legalmente, Álvaro pasaba de ser el administrador de mi imperio a ser un simple intruso manejando activos ajenos sin autorización. Sentí un alivio físico al estampar mi rúbrica, como si me hubiera quitado un parásito que me chupaba la sangre. Pero revocar el poder no era suficiente para proteger el patrimonio a largo plazo. Necesitábamos blindarlo. Fermín redactó en tiempo récord la constitución de un fideicomiso de protección de activos, Blind Trust, una estructura legal donde la propiedad de mis bienes pasaba a ser titularidad del fideicomiso, administrado por un tercero neutral, bajo mis estrictas instrucciones. De esta manera, aunque Álvaro intentara usar la casa como garantía para sus deudas de juego esa misma tarde, el registro de la propiedad rechazaría la operación porque Beatriz Llorente ya no era la dueña directa. La casa, valorada en 1,2 millones, entraba en un búnker jurídico inaccesible para sus acreedores y para sus manos codiciosas. Para cerrar el cerco legal del lunes, invocamos una cláusula del Código Civil que rara vez se usa con tanta contundencia: la revocación de donaciones por ingratitud. Fermín preparó los documentos para revertir la donación del dinero del piso de Rebeca y anular cualquier testamento previo a favor de mis hijos. La ley es clara. Si el donatario comete delitos contra la persona o el honor del donante, la donación se anula. Con las pruebas de audio y el video del robo de la platería, teníamos munición de sobra para demostrar ingratitud cualificada. Fermín me miró por encima de sus lentes, con una sonrisa triste pero fiera. «Beatriz, esto los dejará en la calle». Yo le devolví la mirada, sin pestañear. Ellos eligieron la calle cuando decidieron venderme al mejor postor. El martes fue el día de la operación financiera, la más delicada de todas porque requería movimientos bancarios que, si no se hacían con precisión,
Podrían disparar alertas en los teléfonos de Álvaro y Rebeca. Esperé a que ambos salieran. Álvaro a reuniones de negocios que eran partidas de póker y Rebeca al gimnasio, para encerrarme en el baño con mi laptop y el token de seguridad bancaria que había rescatado de la caja fuerte. Tenía $280,000 en activos líquidos repartidos en 3 cuentas de ahorro y fondos mutuos. Si ellos accedían a esas cuentas antes que yo, me dejarían sin recursos para mi vejez. Mis manos sudaban sobre el teclado, no por miedo, sino por la adrenalina de estar robando mi propio dinero a mis ladrones. Conectada a través de una VPN que Fermín me había configurado para no dejar rastro de IP local, inicié las transferencias. No moví el dinero a otra cuenta nacional, donde podrían rastrearlo o congelarlo con alguna artimaña legal. Transferí la totalidad de los fondos, centavo a centavo, a una cuenta offshore en Panamá, bajo el nombre de una sociedad anónima recién creada por el bufete de Fermín. Vi la barra de progreso de la transferencia. 20%, 50%, 80%. Mi corazón latía al ritmo de los bytes que volaban por el ciberespacio. Cuando apareció el mensaje «Transferencia exitosa», solté el aire que había estado conteniendo. Ahora, aunque me pusieran una pistola en la cabeza, ese dinero estaba fuera de su alcance jurisdiccional inmediato. Sin embargo, el sistema bancario envió, como temía, una notificación automática de movimiento inusual al correo de recuperación, que lamentablemente estaba vinculado al de Álvaro. Tuve que actuar en segundos. Accedí a su cuenta de correo, cuya contraseña seguía siendo su cumpleaños, y borré la notificación de la bandeja de entrada y de la papelera, marcándola como spam antes de eliminarla definitivamente. Fue una jugada de riesgo extremo. Si él hubiera tenido el celular en la mano en ese preciso instante, me habrían descubierto. Pero la suerte favorece a los audaces. El silencio digital se mantuvo. Mi fortuna líquida había desaparecido del mapa visible y ahora descansaba segura en un paraíso fiscal, lejos de las garras de mis hijos. El miércoles fue un día de tensa calma, dedicado a la logística doméstica y a mantener la fachada. Pasé el día en cama, fingiendo toses y debilidad extrema, pidiéndole a Rebeca vasos de agua que ella traía con resoplidos de fastidio. «Ya falta poco, mamá. Descansa», me decía con esa falsa dulzura que ahora me repugnaba. Aproveché esa postración para coordinar con Candelaria los detalles físicos del sábado. Ella, con la lealtad de un soldado, contactó a un cerrajero de confianza de su pueblo. Alguien que no haría preguntas y que estaría listo para cambiar 6 cerraduras de alta seguridad el sábado a las 9 de la noche, justo cuando estallara el clímax. Le entregué a Candelaria $500 en efectivo para el pago anticipado. «Nadie entra ni sale después de la cena sin mi llave nueva», le instruí. El jueves llegó el golpe de realidad corporativa. Fermín había contratado a un auditor forense externo, un especialista en fraudes llamado Suárez, para realizar una revisión exprés de los libros de Textiles Llorente, utilizando las claves de acceso de administrador que yo nunca les había revelado que conservaba. El informe preliminar llegó a mi correo encriptado a las 3 de la tarde. Lo que leí me obligó a sentarme. No eran solo gastos inflados, era un desfalco sistemático. Habían creado 3 empleados fantasma en la nómina, cobrando salarios mensuales de $2,500 cada uno, que se depositaban en cuentas digitales a nombre de testaferros vinculados a Álvaro. Además de la nómina ficticia, el auditor descubrió un agujero negro en el inventario de materia prima. Faltaban $45,000 en rollos de tela de alta gama que figuraban como comprados y recibidos, pero que nunca habían entrado al almacén. Las facturas eran de una empresa fantasma registrada en una dirección que correspondía a un lote baldío. Álvaro no solo estaba robando el dinero de la caja, estaba desmantelando la capacidad operativa de la fábrica, comprando aire a precio de seda. Ver esas cifras fue más doloroso que ver el Excel de mis propiedades personales, porque la fábrica era el legado de mi esposo, el esfuerzo conjunto de nuestra juventud, y lo estaban canibalizando sin piedad. El informe de auditoría venía con una conclusión legal devastadora, evidencia suficiente para proceder penalmente por administración fraudulenta
y apropiación indebida. Ya no se trataba de una disputa familiar civil. Álvaro había cruzado la línea hacia el delito penal que conllevaba cárcel. Imprimí el informe completo, 40 páginas de gráficos y pruebas bancarias, y lo metí en una carpeta roja de cuero. Esa carpeta sería el plato fuerte de la cena del sábado. No necesitaría gritar. Los números gritarían por mí. La magnitud del robo facilitaba mi decisión. No había redención posible, solo contención de daños y castigo ejemplar. El viernes, con todas las armas cargadas y los escudos levantados, lancé el anzuelo. Esperé a la hora de la cena, cuando ambos estaban comiendo pizza en la sala, ignorando mi dieta estricta. Aparecí en el umbral con mi mejor actuación de anciana moribunda, apoyándome pesadamente en el bastón. «Hijos», dije con voz trémula, «he estado pensando. No quiero irme de este mundo dejando papeles pendientes. El estrés me está matando». Se hizo un silencio sepulcral. Álvaro dejó la porción de pizza a medio camino de su boca. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó, con los ojos brillando de anticipación. «He hablado con el doctor Olivares», mentí suavemente, «y le he pedido que venga mañana sábado a cenar. Quiero firmar el traspaso anticipado de la herencia. La casa, la empresa, todo. Ya no tengo fuerzas para luchar. Ustedes ganan». La frase «ustedes ganan» fue el detonante. Vi cómo se miraban entre ellos, una mezcla de euforia y alivio que casi los hizo saltar del sofá. Rebeca incluso se levantó para abrazarme. Un abrazo frío y huesudo. «Es lo mejor, mami. Nosotros te cuidaremos mucho mejor si no tienes que preocuparte por el dinero», dijo. Era la mentira más dulce que había escuchado, porque significaba que habían mordido el anzuelo hasta el fondo. «Solo una cosa», añadí, tosiendo para mayor efecto dramático. «Quiero que sea una cena especial, una despedida digna. Inviten a sus parejas. Quiero ver a la familia unida una última vez antes de descansar». Álvaro asintió frenéticamente, ya sacando su celular, probablemente para mensajear al prestamista y decirle que el dinero estaba asegurado. «Claro que sí, mamá. Una gran despedida. Te lo mereces». No sabía cuánta razón tenía. Sería una despedida, sí, pero no la mía. Sería la despedida de su estilo de vida parasitario. Esa misma noche, escuché a través de la puerta cómo Álvaro hablaba por teléfono en el jardín, con un tono de voz arrogante que no había usado en días. «Sí, Turco, está hecho. Mañana firmo. El lunes tienes tu dinero más los intereses. Te dije que la vieja cedería. La casa es mía». La confirmación de que mi plan era la única barrera entre mi hogar y la mafia me dio la última inyección de frialdad que necesitaba. Estaba jugando con fuego, pero yo era la que tenía el extintor y el lanzallamas. No había vuelta atrás. El plazo de su deuda coincidía perfectamente con mi cronograma de venganza. El sábado por la mañana, la casa amaneció con una energía extraña, vibrante. Candelaria y yo intercambiamos miradas cómplices mientras ella limpiaba la platería real, la que Rebeca no había logrado robar aún. «Señora, ¿estás segura de esto?», me susurró en la cocina, mientras preparaba el café. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Candelaria. Hoy se acaba la farsa», le respondí, apretando su mano. Le recordé que a las 8:30 p.m. debía abrir la puerta trasera al equipo de seguridad privada que Fermín había contratado como respaldo, por si Álvaro se ponía violento. Todo estaba cronometrado al minuto. Me pasé la tarde en mi habitación, pero no acostada. Estaba seleccionando mi vestuario. No usaría la bata de dormir color pastel, que me hacía parecer una paciente de hospital. Elegí un traje sastre de lana azul marino que usaba para las juntas directivas en los años 90. Impecable y autoritario. Me maquillé suavemente para ocultar la palidez, pero dejé que mis canas brillaran como una corona de plata. Revisé por última vez los 2 sobres sobre mi cama. El sobre manila con la herencia falsa que ellos esperaban ver, y el sobre rojo con la demanda, el informe forense y la orden de desalojo. A las 7 de la tarde, el doctor Olivares me envió un mensaje en clave. «El águila está en el nido. Llego a las 8 en punto con los documentos». Respondí con un simple emoji de pulgar arriba. Mi pulso estaba estable, 70 latidos por minuto. La miedo se había disipado.
reemplazado por una claridad cristalina. Escuchaba abajo las voces de los invitados llegando, el tintineo de las botellas caras que Álvaro había comprado a cuenta de la futura herencia. Estaban celebrando antes de tiempo, embriagados de codicia. Me miré al espejo de cuerpo entero. La anciana frágil había desaparecido. Frente a mí estaba doña Beatriz Llorente, la matriarca que había sobrevivido a la viudez, a la quiebra y al dolor. Alisé mi chaqueta, tomé mi bastón, que esta noche usaría no como apoyo, sino como cetro de mando, y caminé hacia la puerta. Pensaban que iban a recibir las llaves del reino esa noche, que tendrían el control total sobre mi legado. Pobres ilusos. No sabían que mientras ellos brindaban, yo había pasado la semana forjando, en silencio y con paciencia, de artesana, los candados indestructibles de su prisión financiera. Era hora de bajar a cenar. Bajé las escaleras de caoba con una lentitud deliberada, marcando cada peldaño con el golpe seco de mi bastón. Un sonido rítmico que cortó de tajo la música ambiente y las risas forzadas de la sala. No bajaba una anciana moribunda en camisón, bajaba la dueña de la casa. El silencio se extendió como una mancha de aceite, mientras mis hijos y sus cónyuges se giraban para verme. La sorpresa en sus rostros fue genuina. Esperaban ver a una figura frágil arrastrándose, pero se encontraron con una mujer vestida con un traje sastre impecable, el mismo que usé para negociar la última huelga sindical hace 10 años. Por primera vez en meses, sus miradas no reflejaban lástima ni desprecio, sino una confusión primitiva, como animales que huelen un cambio en la dirección del viento, pero no logran identificar la amenaza. En el centro de la sala, rodeados de copas a medio terminar, estaba el elenco, secundario de esta farsa, la esposa de Álvaro, una mujer obsesionada con las marcas que miraba los muebles como si ya estuvieran en un catálogo de subastas, y el marido de Rebeca, un hombre pusilánime que siempre me había evitado la mirada. Ambos sostenían sus bebidas con nerviosismo, conscientes de que su presencia allí era meramente decorativa, necesaria solo para dar volumen a la celebración de mi generosidad. Álvaro, sin embargo, no perdió tiempo en sutilezas. Al verme llegar al último escalón, se separó del grupo y se abalanzó sobre mí con una urgencia sudorosa que delataba la presión de sus deudas inminentes. «Mamá, te ves diferente», dijo, tratando de componer una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras sacaba un papel arrugado del bolsillo interior de su saco. «Escucha, antes de que llegue el doctor Olivares y todo se vuelva burocracia lenta, necesito que me firmes esto rapidito. Es solo un trámite del seguro del Audi. Ya sabes que venció, y no quiero que la empresa tenga problemas». Su voz temblaba ligeramente, una vibración de ansiedad que solo una madre o un acreedor podría detectar. Me extendió un bolígrafo barato, asumiendo que yo garabatearía mi nombre sin mirar, como había hecho tantas veces bajo los efectos de su manipulación psicológica. Tomé el documento con calma, ignorando el bolígrafo que me ofrecía. Mis ojos, que según ellos ya no servían para nada, escanearon el texto con precisión láser. No era una póliza de seguro, era un formulario de traspaso de propiedad vehicular con fecha de ayer, cediendo la titularidad del Audi A6, un coche de $60.000 que la empresa pagaba, a su nombre personal. Quería asegurar el activo antes de que se leyera cualquier testamento, probablemente para venderlo esa misma noche o entregarlo como pago parcial a sus prestamistas. La audacia de su mentira, dicha en mi propia cara minutos antes de la supuesta muerte, me provocó una náusea que transformé instantáneamente en combustible. «Esto no es un seguro, Álvaro», dije con voz clara y proyectada, sin el temblor senil que había fingido durante semanas. Levanté la vista del papel y clavé mis ojos en los suyos. «Esto es un traspaso de dominio, y el coche es un activo de la empresa, no tuyo». El silencio en la sala se volvió absoluto. Pude escuchar el hielo derritiéndose en las copas. Álvaro parpadeó, aturdido, como si la pared le hubiera hablado. No estaba preparado para la resistencia. Su guión dependía de mi sumisión cognitiva. Y yo acababa de improvisar una línea que no estaba en su libreto. «Vamos, mamá, no te pongas técnica ahora», siseó, bajando la voz y acercándose más,
invadiendo mi espacio personal en un intento de intimidación física que antes me habría hecho retroceder. Es para proteger el coche. Si te pasa algo, los impuestos serán una pesadilla. Hazlo por mí, ¿sí? Para que yo esté tranquilo. Su mano intentó agarrar mi muñeca para guiar el bolígrafo. Un gesto de violencia velada, disfrazado de cariño filial. En ese instante, el equilibrio de poder osciló peligrosamente. Si cedía, validaba su dominio. Si me resistía demasiado pronto, podía arruinar el clímax de la cena. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi estrategia. Con un movimiento seco, retiré mi mano de su alcance y doblé el papel en 4 pliegues perfectos, guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta. Si es para protegerme, entonces puede esperar a la reunión con el abogado. Fermín sabrá qué es lo mejor, sentencié. Fue una pequeña victoria, un reverso táctico. Por primera vez en 2 años le había dicho no y había mantenido la posición. La cara de Álvaro se transformó, pasando de la ansiedad a una ira contenida. Sus mandíbulas se apretaron y vi cómo miraba el reloj, calculando si todavía tenía tiempo para forzarme. Rebeca, percibiendo que su hermano estaba perdiendo el control de la situación, intervino con su habitual tono condescendiente. Se acercó tintineando, y fue entonces cuando lo vi. Llevaba puesto el collar de perlas de 3 hilos que me había robado días atrás. No tuvo ni siquiera la decencia de esconderlo. Lo lucía sobre su cuello como un trofeo de guerra anticipado. «¿Qué pasa aquí? Álvaro, deja a mamá. Está confundida», dijo, acariciándome el brazo con una falsedad que me erizó la piel. «Mami, te ves muy pálida. ¿Segura que no quieres firmar y subir a descansar? Nosotros nos encargamos de la cena con el abogado». «No estoy confundida, Rebeca», respondí, dejando que mi mirada se posara deliberadamente en el son manaswash, collar durante 2 segundos eternos, lo suficiente para que ella notara que yo lo había visto. Ella se llevó la mano al cuello instintivamente, cubriendo las perlas, un gesto de culpa subconsciente. Y nunca me he sentido más despierta. Esta noche no me pierdo la cena por nada del mundo. La atmósfera cambió sutilmente. La certeza de su victoria fácil se estaba evaporando, reemplazada por una inquietud densa. Ya no me trataban como a un mueble viejo, sino como a una bomba, sin detonar que no sabían cómo desactivar. Antes de que pudieran reagruparse para otro ataque manipulador, el timbre de la puerta principal resonó como un gong salvador. Candelaria corrió a abrir, y la figura imponente del doctor Fermín Olivares llenó el umbral. Llevaba su maletín de cuero desgastado y una expresión de seriedad profesional que cortó cualquier intento de trivialidad. Álvaro y Rebeca intercambiaron una mirada de alivio nervioso. Creían que su aliado legal había llegado para facilitar el expolio, sin saber que acababa de entrar el verdugo. «Buenas noches a todos», saludó Fermín, pero caminó directamente hacia mí, ignorando las manos extendidas de mis hijos. «¿Cómo se encuentra, doña Beatriz?». No me preguntó «¿Cómo sigues?», ni me habló con el tono infantil que se usa con los ancianos. Me habló de igual a igual, como al socio mayoritario de una corporación. «Lista para proceder, Fermín», respondí, extendiéndole la mano firme. Este simple intercambio de respeto profesional descolocó aún más a Álvaro, quien esperaba ver al notario compadeciéndose de mi estado. «Excelente. Pasemos al comedor. Tengo los documentos preparados», anunció Fermín, guiándome hacia la mesa larga que ya estaba servida. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no eran los hijos llevando a la madre senil a comer. Era la matriarca y su consejero legal convocando a la junta a sesión. Álvaro intentó adelantarse para ocupar la cabecera de la mesa, el lugar que había usurpado en las últimas Navidades. Pero yo fui más rápida. Con un paso firme, coloqué mi bastón contra la silla principal y me senté, reclamando mi trono sin decir una palabra. Álvaro se quedó de pie un segundo, desconcertado, antes de verse obligado a sentarse en un lugar lateral, relegado a la posición de subordinado. Rebeca se sentó enfrente, tocando nerviosamente las perlas robadas. Los cónyuges llenaron los espacios vacíos, mirando de un lado a otro. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, y el banquete estaba a punto de servirse. Sentí la adrenalina bombear en mis sienes. Había ganado la escaramuza del coche,
pero la guerra total estaba a punto de comenzar. «Por favor, siéntense», ordené con una suavidad aterradora. «Tenemos mucho que celebrar y mucho que corregir». El comedor principal resplandecía con una opulencia que contrastaba violentamente con la podredumbre moral de sus ocupantes. Las velas de cera virgen parpadeaban sobre la mantelería de hilo importado, proyectando sombras largas sobre los rostros ansiosos de mis hijos. Álvaro había ordenado servir un Chateau Margaux de 1996, una botella de mi reserva personal valorada en $800 que había estado guardando para el nacimiento de un bisnieto, pero que él había descorchado vulgarmente para celebrar su propia avaricia. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a romper la tensión eléctrica del ambiente. Yo comía despacio, saboreando cada bocado con la parsimonia de quien sabe que controla el tiempo, mientras ellos engullían la comida, mirando constantemente hacia el maletín de cuero que el doctor Olivares había depositado estratégicamente sobre una mesa auxiliar, lejos de su alcance inmediato. Cuando se retiraron los platos principales, Álvaro no pudo contenerse más. Se puso de pie, golpeando su copa con un cuchillo, un sonido agudo y desagradable que hizo que todos saltaran en sus sillas. «Bueno, creo que ya hemos disfrutado suficiente de la cena», anunció con una sonrisa tensa que parecía una mueca de dolor. «Mamá está cansada y el doctor Olivares tiene cosas que hacer. Vayamos al grano. Mamá quería darnos una sorpresa, ¿verdad?» Su impaciencia era tan palpable que casi se podía oler. Un aroma ácido de miedo y deseo. Hizo una señal a Fermín, esperando que el abogado sacara los documentos de traspaso que él había imaginado en su fantasía de poder. Sus ojos brillaban con la fiebre del oro, ignorando por completo que el oro que buscaba ya había sido fundido en balas. Fermín asintió solemnemente y abrió su maletín. El sonido de los broches metálicos resonó como el cargar de un arma en una sala vacía. Sacó una pila de documentos encuadernados en carpetas azules, no las simples hojas sueltas que Álvaro esperaba. Álvaro, confundido pero impulsado por la codicia, tomó la carpeta superior y la colocó frente a mí, empujando también un bolígrafo Montblanc hacia mi mano derecha. «Aquí tienes, mamá. Solo firma donde está la X. Nosotros nos encargamos de leer la letra. Pequeña, no te preocupes por los detalles técnicos», dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante los últimos 2 años. La sala contuvo el aliento. Rebeca se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la punta del bolígrafo como si fuera una varita mágica capaz de resolver su vida vacía. Tomé el bolígrafo con mi mano derecha y dejé que empezara a temblar. Era una actuación digna de un Oscar, imitando el Parkinson incipiente que ellos afirmaban que yo padecía. La punta del bolígrafo oscilaba sobre la línea de firma, rozando el papel sin llegar a marcarlo, creando una danza de impotencia que hipnotizaba a mis hijos. «No, no puedo», murmuré con voz quebrada, dejando caer la cabeza. Álvaro soltó un bufido de frustración y rodeó la mesa para agarrar mi mano. «Vamos, mamá, solo un esfuerzo más. Yo te ayudo», dijo, apretando mis dedos con fuerza bruta, intentando forzar mi voluntad física. Sentí su aliento con olor a vino caro en mi nuca, la personificación de la violación de mi autonomía. En ese preciso instante, el temblor cesó. Mi mano se volvió piedra bajo la suya. Álvaro se detuvo, confundido por la repentina rigidez de mi muñeca. Levanté la cabeza lentamente y mis ojos, que momentos antes parecían nublados, se clavaron en los suyos con la claridad y el filo de un diamante recién cortado. «Suéltame, Álvaro», ordené con una voz que no admitía réplica. Una voz que venía desde mis entrañas, desde los años en el sótano y las décadas en la sala de juntas. Él me soltó por puro reflejo, retrocediendo un paso como si hubiera tocado un cable de alta tensión. «Ya no hace falta que me ayudes. Y ciertamente, no hace falta que finjas más». Dejé el bolígrafo sobre la mesa con un golpe seco y, apoyando ambas manos en los reposabrazos, me puse de pie. No usé el bastón. Lo dejé caer al suelo deliberadamente y el ruido de la madera golpeando el parqué resonó como un disparo, marcando el final de mi supuesta invalidez. Me erguí hasta mi estatura, completa,
mis 1,70 metros recuperando la autoridad que la silla de ruedas había ocultado. La sala se quedó congelada. Rebeca se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Álvaro estaba pálido, con la boca entreabierta, incapaz de procesar el milagro médico que no era tal. «¿Mamá?», balbuceó, retrocediendo hasta chocar contra el aparador. «Pero el médico dijo, tú no podías caminar. El médico dijo lo que yo le pagué para que dijera en los informes, que tú nunca te molestaste en verificar. Personalmente», respondí, caminando lentamente alrededor de la mesa, rodeando a mis presas como un tiburón en aguas tranquilas. «Ustedes querían una herencia rápida. Querían liquidarme antes de Navidad para no comprar regalos. Pues bien, su deseo se ha cumplido. Hoy van a recibir exactamente lo que han sembrado durante estos años». Saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo y apunté hacia la enorme pantalla de televisión de 65 pulgadas que presidía la pared del fondo, la misma que Álvaro había comprado con la tarjeta de la empresa para ver el fútbol. La pantalla cobró vida, pero no mostró un partido. Mostró la grabación de la cámara de seguridad del salón, fechada hace apenas 5 días. La imagen era nítida. Álvaro y Rebeca brindando con champán, riéndose. El audio llenó el comedor con una fidelidad aterradora. Se escuchó la voz de Rebeca diciendo: «Ojalá se muera antes de Navidad para no comprar regalo». Y luego la de Álvaro: «Cuando se muera, vendo la casa de la playa y me compro el Porsche». La realidad digital golpeó a la realidad física. Rebeca se puso roja como un tomate, mirando a su esposo que la observaba con horror. Álvaro intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al verse a sí mismo, tan arrogante y cruel, reflejado en alta definición ante toda la familia. «¿Eso es lo que soy para ustedes?», pregunté, pausando el video justo en el momento de su brindis macabro. Una fecha límite en el calendario fiscal, un obstáculo para un coche deportivo. Rebeca intentó articular una defensa patética. «Mamá, eso estaba sacado de contexto. Era una broma. Estábamos estresados». La interrumpí con una risa seca y carente de humor. «¿Una broma? ¿Y esto también es una broma, hija?». Presioné el botón de siguiente y apareció el video de ella en mi habitación, robando el collar de perlas y el cuadro. La imagen hizo zoom en sus manos metiendo las joyas en su bolsillo. Instintivamente, todos los ojos de la mesa se dirigieron al cuello de Rebeca, donde el collar robado brillaba como una cadena de presidiario. Ella intentó cubrirlo, pero ya era tarde. La vergüenza social la quemó viva. Su marido se apartó de ella físicamente, moviendo su silla unos centímetros. «Ahora hablemos de negocios, Álvaro», dije, girándome hacia mi hijo, que sudaba profusamente. Cambié la diapositiva en la pantalla. Apareció el famoso Excel. «Liquidación final, mamá». Los números rojos brillaban sobre el fondo blanco. «Explícale a la familia por qué ibas a vender los terrenos del sur, valorados en $500,000, por solo $300,000 a una empresa llamada Inversiones Delta. Explícale a tu esposa por qué necesitabas esa liquidez urgente el próximo lunes». La esposa de Álvaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró el documento y luego a su marido. «Álvaro, ¿qué es eso? ¿Por qué vendes tan barato?», preguntó con voz aguda. Son estrategias de mercado. Mamá no entiende. El mercado está a la baja», balbuceó Álvaro, intentando recuperar su compostura de hombre de negocios, pero su voz era un hilo. «No mientas», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. «El mercado está en su punto más alto en 10 años. Lo vendes barato porque necesitas pagarle a el turco antes de que te rompa las piernas. ¿O crees que no he visto los correos?». Con otro clic, proyecté los emails incriminatorios, donde ofrecía mi casa como garantía. La mención de el turco y la deuda de $80,000 hizo que el color desapareciera definitivamente del rostro de Álvaro. Su secreto más oscuro, su vulnerabilidad letal, estaba expuesta en letras gigantes. Fermín dio un paso adelante, aprovechando el silencio devastado que siguió a la revelación. «Lo que su madre ha mostrado constituye evidencia de administración fraudulenta, tentativa de estafa y abuso de confianza», declaró con su voz de tribunal. Abrió la carpeta que estaba sobre la mesa
y extrajo 2 documentos oficiales sellados. Álvaro, Rebeca, esto no es un traspaso de herencia. Esta es una demanda civil y penal en su contra. Y este otro documento es la revocación total de cualquier donación, presente o futura, por causa de ingratitud severa, tipificada en el artículo del Código Civil, que ustedes, en su ignorancia, olvidaron consultar. ¿Qué significa eso?, preguntó Rebeca, con lágrimas negras de rímel corriendo por sus mejillas, dándose cuenta de que el guión había cambiado trágicamente. ¿Significa?, respondí yo, retomando el control de la narrativa, que no hay herencia, no hay dinero, no hay casas. Todo lo que creían que era suyo ha dejado de serlo hace 48 horas. Mi patrimonio está ahora en un fideicomiso blindado, al que ustedes no tienen acceso ni hoy, ni cuando yo muera. La frase cayó como una guillotina. Vi cómo la esperanza se apagaba en sus ojos, reemplazada por el pánico puro de quien ve el suelo abrirse bajo sus pies. Pero la tortura no había terminado. La coreografía de consecuencias apenas comenzaba. Y, como sé que no aprenden con palabras, he preparado una demostración práctica de su nueva realidad, anuncié. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto prescrito. 3 segundos después, un sonido cacofónico de notificaciones invadió la sala. Los teléfonos de Álvaro, Rebeca y sus cónyuges empezaron a vibrar y pitar al unísono sobre la mesa. Todos miraron las pantallas iluminadas. Tarjeta rechazada, cuenta bloqueada, acceso denegado. Eran alertas bancarias en tiempo real. Acabo de ejecutar la orden de congelamiento de todas las tarjetas suplementarias y corporativas, expliqué con frialdad quirúrgica. Álvaro, esa cena de $800 que te estás comiendo, me temo que no vas a poder pagarla con mi dinero. Y Rebeca, la tarjeta con la que pensabas ir de compras mañana, está en cero. Se acabó el crédito. Bienvenidos a la economía real. Rebeca intentó entrar a su aplicación bancaria, sus dedos golpeando frenéticamente la pantalla, solo para soltar un sollozo al ver el saldos. En rojo. El cordón umbilical financiero había sido cortado sin anestesia, justo cuando el impacto de la pobreza súbita empezaban a asentarse. Una luz ámbar intermitente iluminó el comedor a través de los ventanales que daban a la entrada principal. El zumbido de un motor diésel pesado se escuchó afuera. Álvaro corrió hacia la ventana, apartando las cortinas. «No, no puede ser», gritó, golpeando el cristal. Desde mi posición, pude ver las luces giratorias de una grúa industrial. «Es el Audi, Álvaro, y la camioneta de Rebeca», informé tranquilamente. «Ambos son propiedad de la empresa, y como ya no son empleados ni directivos de Textiles Llorente, he ordenado la recuperación inmediata de los activos corporativos por malversación. Caminar les hará bien para la salud». Álvaro se giró desde la ventana, con el rostro descompuesto, sudando, al borde del colapso nervioso. «Mamá, por favor, no puedes hacer esto. El turco me va a matar si no le pago el lunes. Necesito el coche. Necesito algo. Soy tu hijo», gritó cayendo de rodillas sobre la alfombra persa. No en un gesto de arrepentimiento, sino en una súplica patética por su propia supervivencia física. Lloraba, pero no por haberme herido a mí, sino por el terror a las consecuencias de sus vicios. Era la imagen de la derrota absoluta. El hombre que una hora antes brindaba por mi muerte, ahora se arrastraba a mis pies pidiendo clemencia financiera. Fermín se acercó a él y le entregó un último sobre, de color rojo intenso. «Esta es una orden de desalojo», dijo el abogado. «La casa es propiedad del fideicomiso. Tienen 30 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar la propiedad. La policía local está en la puerta de servicio esperando mi señal para ejecutar el lanzamiento si no salen voluntariamente». Rebeca soltó un grito ahogado, mirando a su alrededor, a los lujos que daba por sentados, dándose cuenta de que esa misma noche dormiría en un hotel barato, si es que lograba pagarlo con efectivo, porque sus tarjetas eran plástico inútil. Me acerqué a Álvaro, que seguía de rodillas, agarrando el dobladillo de mi pantalón. Lo miré desde arriba, sintiendo una pena lejana, como quien mira a un extraño sufrir. Me solté de su agarre con suavidad, pero con firmeza. «Te di la vida, Álvaro. Te di educación. Te di todo.
Pero no te voy a dar mi dignidad. Tus deudas son tuyas. Mi legado es mío. Me giré hacia el resto de la mesa, donde los cónyuges permanecían petrificados. La cena ha terminado, sentencié, apagando el proyector con un clic definitivo. Candelaria les acompañará a la salida. Asegúrense de devolver las llaves antes de cruzar el umbral. Las cerraduras se cambiarán en cuanto salgan. La puerta principal se cerró con un golpe definitivo que resonó en el vestíbulo vacío, sellando la salida de mis hijos y marcando el final de una era de oscuridad en mi hogar. Desde la ventana de la sala, observé cómo las luces rojas de la grúa se desvanecían en la noche, llevándose los símbolos de su estatus prestado, mientras ellos se alejaban caminando bajo la llovizna, arrastrando sus maletas apresuradas y su orgullo herido. No sentí el vacío de la pérdida, sino la plenitud del espacio recuperado. La casa, que durante meses había sido una trinchera hostil, llena de susurros y conspiraciones, de repente pareció respirar de nuevo, recuperando su oxígeno. El silencio que quedó no era de soledad, sino de limpieza. Era el sonido de la toxicidad abandonando el edificio. Me giré hacia Candelaria, que permanecía firme a mi lado, y con un simple asentimiento dimos la orden para la siguiente fase de la purificación, la seguridad física. El cerrajero, un hombre meticuloso que Candelaria había coordinado, trabajó con la precisión de un relojero suizo, instalando los nuevos mecanismos de seguridad. Observé fascinada cómo los viejos bombines, para los cuales mis hijos tenían copias duplicadas, caían al suelo con un tintineo metálico, siendo reemplazados por cerraduras de alta tecnología biométrica. Cada giro del destornillador era una reafirmación de mis límites. Cada nuevo cerrojo era una barrera física contra su codicia. Esa noche, por primera vez en 2 años, cerré la puerta de mi habitación sin poner una silla bajo el picaporte. Me acosté en mis sábanas de lino fresco, sin fingir toses, sin esconder grabadoras, sin miedo a que entraran a robarme mientras dormía. Dormí 8 horas seguidas, un lujo que el dinero no podía comprar, pero que la justicia me había devuelto. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana sin pedir permiso, iluminando una rutina transformada. Ya no había necesidad de maquillarme ojeras falsas, ni de usar el bastón como muleta teatral. Bajé a desayunar caminando erguida, disfrutando del aroma a café recién molido que Candelaria había preparado, esta vez servido en la terraza y no en la cama de enferma. El jardín, que había descuidado durante mi enfermedad, estaba lleno de malas hierbas, pero en lugar de deprimirme, lo vi como un lienzo en blanco. Mientras tomaba mi café, el doctor Olivares llegó con los documentos finales del juzgado, una orden de alejamiento financiera temporal que prohibía a Álvaro y Rebeca acercarse a menos de 500 metros de mis propiedades o contactar a cualquier empleado de la empresa. La ley había trazado una línea en la arena que ellos no podrían cruzar sin terminar en una celda. Sobre la mesa del desayuno, Fermín me informó discretamente sobre las repercusiones inmediatas para Álvaro. Al parecer, el turco no era un hombre que aceptara excusas, y mi hijo había tenido que huir de la ciudad esa misma madrugada, escondiéndose en un pueblo costero para evitar a sus acreedores. Aunque una parte primitiva de mi instinto maternal sintió un pinchazo de preocupación, lo sofocé rápidamente con la lógica de la responsabilidad adulta. Álvaro había cavado su propia tumba financiera. No era mi deber acostarme en ella para salvarlo. Había pasado 40 años protegiéndolo de las consecuencias de sus actos, y esa sobreprotección solo había criado a un monstruo. Dejarlo caer era, paradójicamente, la única lección valiosa que me quedaba por enseñarle. El lunes regresé a Textiles Llorente. No entré por la puerta trasera como solía hacer para no molestar. Entré por el vestíbulo principal, donde la recepcionista casi se cae de la silla al verme llegar impecable y autoritaria. El rumor de mi resurrección corrió por los pasillos más rápido que la electricidad. Convoqué una reunión de emergencia en la sala de juntas, ese espacio sagrado donde mi esposo y yo habíamos soñado el futuro de la empresa. Me senté en la cabecera, despidiendo en el acto a los 3 empleados fantasma que la auditoría había descubierto y anunciando una reestructuración total. La fiesta se acabó.
Les dije a los gerentes que habían sido cómplices por omisión del desfalco de mis hijos. A partir de hoy, cada centavo se cuenta y cada lealtad se pone a prueba. Recuperar mi despacho fue un acto de exorcismo personal. La oficina de Álvaro estaba llena de restos de su gestión negligente. Revistas de coches, botellas de licor vacías y pilas de facturas sin abrir. Ordené que sacaran todo en cajas de cartón y que pintaran las paredes de blanco ese mismo día. Me senté en mi vieja silla de cuero, que crujió como dándome la bienvenida, y acaricié la madera del escritorio. Volvía a tener el control. No era una anciana retirada esperando la muerte. Era la presidenta del consejo y tenía una empresa que salvar. La adrenalina del trabajo, de los números reales y los problemas tangibles, me hizo sentir 20 años más joven. La competencia y la estrategia eran mi verdadera medicina, no las pastillas que ellos querían que tomara. Candelaria también experimentó su propia restauración. La nombré oficialmente gerente de logística doméstica, con un contrato formal, seguro médico privado y un aumento de sueldo del 40%, que salía directamente del dinero que ya no gastaba en mantener los vicios de mis hijos. Ya no era la muchacha que servía en silencio. Era mi mano derecha, mi confidente y la guardiana de mi fortaleza. Verla firmar su nuevo contrato con lágrimas en los ojos fue uno de los momentos más dulces de mi victoria. Ella había demostrado más lealtad en una década de servicio que mis hijos en toda una vida de sangre y merecía ser tratada con la dignidad que ellos le habían negado sistemáticamente. Mis tardes también cambiaron radicalmente. Me inscribí en las clases de pintura al óleo que siempre había pospuesto por falta de tiempo o por atender las crisis de Rebeca. Frente al caballete, manchándome las manos de azul y ocre en lugar de sangre y tierra, descubrí una nueva forma de expresión. Pintaba paisajes tormentosos que poco a poco daban paso a amaneceres serenos, una terapia visual que me ayudaba a procesar el duelo de la familia que nunca tuve. En esa academia, nadie sabía quién era, ni cuánto dinero tenía. Era simplemente Beatriz, la señora que tenía buen ojo para la luz. Esa anonimidad era un regalo, un respiro de la carga de ser la proveedora eterna. Rebeca intentó contactarme 2 semanas después. Su número apareció en mi pantalla, probablemente para pedir perdón, o dinero, o ambas cosas. Antes, mi corazón habría dado un vuelco y habría contestado, esperando una reconciliación milagrosa. Esta vez, miré el nombre iluminado con una indiferencia glacial. No bloqueé la llamada inmediatamente. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz, escuchando cada timbre como una confirmación de mi nueva fuerza. Luego, marqué el número como no deseado. No era crueldad, era higiene mental. Había establecido un cordón sanitario alrededor de mi paz y no permitiría que sus virus emocionales volvieran a infectarme. La soledad, ese fantasma al que tanto temía y que me había hecho vulnerable a sus manipulaciones, resultó ser una compañera amable. Descubrí que me gustaba mi propia compañía. Me gustaba leer en la biblioteca sin interrupciones. Me gustaba cenar una sopa ligera sin escuchar quejas sobre la herencia. Me gustaba el silencio de una casa que no escondía secretos. Aprendí que hay una diferencia abismal entre estar sola y sentirse desolada. Yo estaba sola, sí, pero estaba llena de proyectos, llena de paz, llena de la certeza de que nadie estaba esperando mi muerte para empezar a vivir su vida. Empecé a viajar de nuevo, pero esta vez a mis propios términos. Organicé visitas a las ferias textiles en Europa, no solo por negocios, sino por el placer de ver mundo. Compré ropa nueva, no de abuela, sino de mujer elegante y poderosa. Cada dólar que gastaba en mí misma era una reivindicación. Mis hijos esperaban que yo guardara el dinero para ellos, que viviera austeramente para engordar su herencia. Ahora mi herencia se estaba invirtiendo en mi propia felicidad. Si sobraba algo al final, iría a fundaciones benéficas, a becas para estudiantes que, como yo en 1985, solo necesitaban una oportunidad y no un regalo. Veces, cuando caminaba por el jardín recuperado, pensaba en Álvaro y Rebeca. Me llegaban rumores lejanos. Rebeca había tenido que vender sus joyas, las suyas de verdad,
y mudarse a un apartamento pequeño. Álvaro seguía desaparecido, probablemente trabajando en algo turbio para sobrevivir. No les deseaba el mal, pero tampoco les enviaba salvavidas. Tenían que aprender a nadar. El dolor de la traición se había transformado en una cicatriz dura, insensible al tacto. Ya no dolía, solo recordaba. Era un recordatorio permanente de que el amor no debe ser incondicional, cuando la condición es tu propia destrucción. Una tarde, sentada en el porche viendo caer el sol sobre mis terrenos, esos que no se vendieron al 40%, Candelaria me trajo una manta y se sentó en la mecedora de al lado, rompiendo el protocolo antiguo para compartir el momento como amigas. ¿Se arrepiente de algo, doña Beatriz?, me preguntó mirando el horizonte naranja. Pensé en la pregunta, pensé en el sótano húmedo, en las manos sangrando, en la soledad de la viudez, y luego pensé en la cena, en las caras de mis hijos al descubrir la verdad y en la paz que sentía ahora. Sonreí, una sonrisa genuina que me llegó a los ojos y me quitó 10 años de encima. Miré mi casa, mi fortaleza, y luego miré mis manos, viejas pero libres de las cadenas de la maternidad tóxica. Había recuperado mi imperio, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Respiré hondo el aire limpio de la tarde y le respondí con la verdad absoluta que ahora guiaba mis días. No, Candelaria. Aprendí la lección más dura de todas. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia, y mi familia ahora soy yo misma.